Vamos a esperar a ver si se reportan ahorita los dos compañeros y no iniciamos nosotros. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. It makes me wonder. Makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, Perdón. and my spirit is crying to leave. In my La computadora. thoughts I Estoy have agregando algo seen y ya rings of iniciamos. smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. Really makes me wonder. And it's whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Ya te agregué al grupo, nada más. Ahí. Página. Ya me apareció. Bienvenida, Montserrat. Montse, perdón. Maestro, aquí voy a abrir la puerta, ahorita vengo. Adelante. Buenas tardes. Hola. Voy a compartir pantalla para mostrarles lo que es la página de Facebook y que puedan ver cuál es el grupo. No he podido arreglar lo que les comentaba de que no me deja administrar. Entonces,
si le dan like a la página y luego al grupo, con eso se puede. Pues vamos a ver, déjame, pongo a compartir la pantalla. Encontré su canal de YouTube, Lick. Sí, ahí estoy subiendo las clases y luego las subo a Brightspace porque no hay de otra forma. Entonces, Okay. tengo que subir ahí todas las clases y luego de ahí pasar la información. Casi todo lo que tengo son clases, más una lista de canciones que por ahí se quedó en una ocasión que no le puse como público, como privado y ya se me olvidó cambiar. Muy bien, esta es la página de Facebook. Ya no vi si ya regresó Raúl. A ver. Iba a cerrar la puerta Raúl. Ya llegué, maestro. Excelente. Muy bien. ¿Me hablaba? Habla de la página del grupo. Sí, esta primero es la página donde de esta página sale el grupo. Lo que pasa es que en la página, hicimos primero la página con la intención de que ahí se hicieran todas las publicaciones, pero luego a unos sí les permitía y a otros no, que fue también lo que nos extrañó. Entonces, pues la cuestión fue que también le buscamos, pero pues como no somos expertos en estas cuestiones del, ¿cómo se llama? Se me fue lo de redes sociales, pero tiene un término en inglés que le llaman. Es que esa es una fanpage, entonces, tipo, mientras no tengas acceso a edición, no podemos publicar nada. Ok. Pero lo raro es que unos sí podían y otros no. Porque tienen acceso. Cuando uno es administrador, puedes dar acceso a administrarla, a monitorearla o a editarla. Ajá. Entonces, es la Pero única. los que habían publicado no tenían el acceso. Solo puse dos administradores, que eran 2 alumnos y que de hecho ni siquiera habían entrado. Y ya habían publicado otras compañeras. Por eso se nos hizo raro, porque unas sí y otras no. O podían publicar y unas sí se veían en la página de inicio y otras tenías que meterte hasta publicaciones para verlas, pero luego la gente no las veía. Digo, tampoco era que las viera mucha gente, pero pues la intención era que comenzaran a verlas. Entonces, por eso... Si tiene abierto el acceso, miren, ahí no se ve. Si tiene No, abierto el acceso a publicar, a sí, comentar. sí, por eso fue lo que nos extrañó. Entonces, por eso se decidió hacer el grupo. Nada más que en grupo no he podido entrar para poder editarlo. De hecho, esta versión que está aquí de Facebook es la versión anterior. Y hay una nueva para cuando lo abres en la computadora. Me regresé y dije, a ver si ahí, porque creo que no tiene todas las funciones activas todavía. Entonces, dentro de esa página está el grupo, que es al que pertenece. Y aquí está donde se supone que soy administrador, pero yo cuando entro al grupo, fíjense, me parece distinto a como me parecía ayer. Se supone que aquí me debe de aparecer si soy administrador o no. Pendiente, que mi solicitud está pendiente. O sea, hasta yo mismo no me he aceptado en el grupo. Entonces no sé la verdad que sea. Entonces, esto es lo que han publicado anteriormente. Por ejemplo, este abogado que está aquí es el que publicó esto, que no pertenece, bueno, estudié en la Universidad Metropolitana ya hace varios años. Creo que estudió tanto criminología como derecho. Derecho estoy seguro, criminología, no sé si fue la maestría en criminología o la licenciatura en criminología, pero él no pertenece a la universidad, lo invitamos a la página y ha compartido algunos videos. Estos ya son, por ejemplo, publicaciones de los alumnos, donde se trajeron algunas infografías. Aquí cuestiones de extorsión telefónica, esta la compartí yo, sobre un evento que tuvimos en la asociación que yo tengo para
delitos electorales. Nos dieron una plática. Este también es de un alumno, defensa personal. Pero fíjense, me voy a ir mero abajo porque también con ustedes haríamos algo parecido. Bueno, no parecido a la primera foto, pero sí a la segunda. Ahorita les digo qué es exactamente. Cuando iniciamos este proyecto, todavía estábamos en la modalidad presencial. Entonces, lo que hicimos fue sacar una fotografía de grupo para que fuera la primera publicación. Aquí está, esta es la fotografía, la primera fotografía que nos tomamos, bueno, la fotografía que nos tomamos, grupo segundo D, donde iniciamos con el proyecto, pero justo la semana, esa foto la tomamos creo que un jueves, algo así, y para el lunes ya, pues nos dijeron, pues se dio por clausurada las clases presenciales, entonces ya no alcanzamos a trabajar bien en la página, y lo retomé con el siguiente grupo en el periodo de mayo a agosto. Pero aquí, obviamente, como no nos podíamos reunir, lo que se me ocurrió fue pedirles que me mandaran una fotografía, la que ellos quisieran, y hacerlo de esta manera. Que pusiéramos aquí este bloque con los nombres de cada quien, que son los alumnos que van a participar. Entonces la idea sería que también, digo, aunque seamos nada más 4 en este grupo, pues que compartiéramos antes de iniciar una fotografía. Si me mandan una de ustedes, la puedo poner en este mismo diseño. Esto todo yo lo hice. Pues obviamente ya nada más quito los demás y nos quedamos nosotros 4, o esperando que llegue alguien más, y la publicamos para poder empezar a compartir. O sea, que vaya quedando la evidencia de quiénes son los que han estado formando parte de este grupo. Y ya a partir de ahí, ya por ejemplo esta compañera ya empezó a compartir, otra compañera, se fijan aquí viene, bueno, a ustedes no les va a tocar trabajar en equipo, a los grupos de la mañana sí les tocaba trabajar en equipo, porque eran muchos, entonces como sí, cada quien estaba, si cada quien estaba trabajando en diferentes cosas, pues le iba, digo, si todos iban a empezar a publicar, pues se iba a ser a lo mejor muy complicado también para mí la revisión. Entonces quedó solamente en uno. Compañero Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. Emilio. Sí, si no puedes hablar, puedes comunicarte aquí por el chat. Me imagino que encontraste el enlace en la página de Brightspace, ¿verdad? Perfecto. Tú estuviste conmigo en la mañana en el tetra pasado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, digo, no sé cuánto tiempo estuviste, me acuerdo de tu nombre. De hecho, no sé si alcanzaste a estar aquí. Pero, pues me imagino entonces que te tocó recursar la materia. Sí me acuerdo que traías ahí unas cuestiones por la asistencia. Pero si quieres, ahorita debo de tener todavía tu número porque todavía tengo el grupo pasado. Te voy a agregar en este nuevo grupo y como quiera te voy a escribir ya en privado para ponerte al corriente de cómo vamos a trabajar en este tetra. Ayer apenas di la explicación porque fue la primera vez que nos reunimos. Di la explicación de cómo vamos a llevar la materia. Yo voy a ser su maestro tanto de introducción al derecho como de prevención social del delito. No sé si a lo mejor nada más tú vayas a recursar esta materia, pero si no, pues sería el maestro de las dos, y si no, nada más de esta materia para ti. Entonces ya somos 4 en el grupo, ya vamos aumentando, ya se va llenando el grupo. Entonces, pues eso es bueno. Digo, malo que hayas tenido que recursar, pero pues bueno que sigas aquí continuando con los estudios.
Entonces les compartí aquí los compañeros de la página de Facebook, del grupo de Facebook, en el que vamos a estar compartiendo información sobre prevención del delito. Ya te pongo al corriente. Y pues aquí los compañeros ya escogieron temas sobre el que van a trabajar y les estoy pidiendo ahorita una fotografía para hacer el mosaico que mostramos ahorita de las fotografías de cada quien y presentar al grupo como los que van a estar compartiendo información. Entonces, se fijan, aquí vemos otro video que compartió otra compañera, que también estaba entretenido, que lo compartió un compañero, y así, o sea, cada una de las cosas que hemos ido compartiendo. La verdad, bueno, como ustedes vieron, el tetra pasado estuvo medio atropellado para muchos maestros. Entonces, la verdad, no quise molestar a muchos maestros o distraerlos de la adaptación que tenían que hacer de las clases para pedirles que inviten a sus alumnos a darle like a este grupo. Pero esta vez sí lo voy a hacer. Yo creo que ya andamos un poquito más tranquilos. Entonces, tengo amigos maestros que están en otros tetras, más adelante y también más atrás, que me voy a comunicar con ellos para pasarles la liga del grupo y que inviten a sus alumnos para que le den like y puedan estar viendo lo que ustedes comparten. Entonces, la idea es que toda la comunidad universitaria, pues, que pueda estar en conocimiento de todos estos temas. Digo, todos son igual de importantes, pero creo que uno de los que les puede llamar la atención también es la parte de las convocatorias, sobre todo para los que van a salir. Pero pues cualquier cuestión que podamos aportar, que nosotros aportemos sobre prevención del delito, medidas de seguridad, todas las cuestiones sobre esta materia, pues son importantes. Por ejemplo, también es otro abogado, es abogado y es enfermero, que también aportó este video sobre las redes sociales y las cuestiones de, pues, que hay riesgo para, sobre todo los jóvenes y las mujeres, con este tipo de, pues, de redes que a veces hay, o de gente que se mete, pues a buscar ahí algunas, pues, presas o víctimas, desafortunadamente. Entonces, alguna manera de estar prevenidos. Entonces, este es el grupo. Ya vi que, bueno, ya nos apareció aquí que tanto Monse como Raúl ya le dieron like y ya van a empezar a recibir notificaciones y también van a poder publicar aquí. En el caso de Emilio, no sé si en el tetra pasado lo hiciste, sino para que lo busques, aquí está, así se llama el grupo, y pues para que podamos estar compartiendo información. Muy bien, entonces ya saben en lo que hay que trabajar. Nada más ahorita yo lo veo con Emilio ya por separado para que sepa y esté al corriente de todo lo que vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el contenido de la materia. La materia vamos a comenzar viendo primero la unidad 1, que es la evolución del concepto de prevención. Definición, algunos aspectos importantes, cómo ha ido evolucionando y cómo está en la actualidad, principalmente cómo está dentro de la ley de prevención social del delito, tanto en la federal como en la local, y pues conocer algunos elementos importantes. Pero recuerden, Emilio, les comenté que aquí es importante poner la cámara. Si por el día de hoy no puedes ponerla, no hay problema, pero la idea es que estemos conectados con la cámara para poder estar participando de una manera, pues, un poco más activa. Por ahí les voy a estar preguntando cuestiones de lo que vayamos avanzando y así se vuelve menos tediosa para ustedes, que podamos estar interactuando, a que nada más estuviera hablando yo todo el tiempo. Vamos a estar conectados hasta las 7:20, es lo que dijimos, 2 horas a la semana. Entonces los martes va a ser los días que nos conectemos de 6 de la tarde a 7:20. Muy bien, entonces voy a iniciar. Esto, como les dije, se los voy a compartir, lo van a tener ustedes en la plataforma de Brightspace.
sobre todo para el examen, y ya les iré explicando cómo vamos a desarrollar el examen. Entonces, iniciamos primero viendo los antecedentes y el agotamiento del enfoque preventivo, donde nos habla que existen dos estrategias de combate a la delincuencia y a la violencia. Y estos dos enfoques, o tiene dos enfoques estas estrategias, que uno es el represivo y otro es el preventivo. La cuestión del combate a la criminalidad inicia principalmente con un enfoque represivo, más que preventivo, y esto es una cuestión histórica, milenaria, donde se castigaba una conducta, pero en la antigüedad no se tomaban medidas para poder establecer estrategias o mecanismos que garantizaran que no se cometieran estos actos. O sea, se atacaban los actos después de cometidos, pero no se buscaba una forma de que no se llegaran a generar esos actos. Eso es una tendencia relativamente corta. No sé qué tanto les gustan las series a ustedes, pero hay una serie en Netflix que se llama Mindhunters, Mind de mente, M-I-N-D, y Hunters de cazadores. No sé si la han llegado a ver. Aunque no es una serie que sea totalmente histórica, realmente no lo es ficción, aunque se basa en algunos casos reales. Esta serie habla de lo que son cómo se inicia el trabajo de la investigación a través de la prevención, a través de la investigación de personas, asesinos seriales o asesinos psicópatas, y cómo van haciendo las agencias de investigación en Estados Unidos a raíz de la investigación de estos personajes. O sea, cómo iban haciendo entrevistas para ver cómo pensaban ellos, cómo era su forma de pensar, qué es lo que habían vivido en su infancia, qué era lo que sentían cuando cometían esos homicidios, cuál era la satisfacción que les daba, y también, obviamente, cuáles eran las cuestiones emocionales, los traumas que tenían ellos, algunos desde su infancia, la mayoría, que los habían llevado a tener ese tipo de conductas, cuando era un enfoque que no se realizaba de esa manera. Era, hay un homicidio, vamos a investigarlo y vamos a resolverlo, pero nunca se enfocaban en prevención. Entonces, en esa serie hablan un poco de esa situación. Es una serie lenta, una serie, podemos decir, tranquila, no aburrida. Para los que les gusta el tema, yo creo que es una serie muy, muy interesante, porque sí va desentrañando muchos aspectos, y aparte, pues es una serie policíaca. Entonces, sin tener... ¿Cómo se llama, perdón? Mindhunters. Si quieren, la apunto aquí. M-I-N-D. Aquí está en el chat. Y así la encuentran en Netflix. Y es una serie muy, muy interesante en todos los aspectos. Se quedó en la segunda temporada, hay 2 temporadas, pero hace poco leí por ahí un artículo en internet que decían que tal vez se quedaba sin tercera temporada. Ojalá y no, porque se veía que la tercera temporada iba a estar más buena que las 2 anteriores, según lo que dejaron entrever. Entonces esperemos que vaya a continuar esta serie, pero es algo que les recomiendo, y cómo te va presentando el enfoque que se tenía antes sobre la cuestión del delito, una cuestión de represión, y donde empieza el punto donde ya empiezan a ver esta situación de la prevención. Cómo podemos prevenir, y también cómo podemos realmente investigar. O sea, cómo hay que meterse en la mente del asesino. Y de hecho hay una parte de la serie donde el policía o el investigador se involucra tanto en ese aspecto, para poder identificar cómo pensaría un asesino. No tanto como la serie de Hannibal, que también no sé si la han visto, tiene algo que ver, aunque esta es un poquito más, la de Hannibal es más sangrienta, esta es mucho menos sangrienta, mucho menos acción, mucho menos violencia. Pero la cuestión de este enfoque represivo
que sí, tiene una función preventiva, que ahorita la vamos a ver, pero no se considera la más eficiente. Podemos decir que es la más utilizada y es la que más encontramos en números, porque pues es la que sí nos arroja datos duros. Si hacemos una investigación cuantitativa, el enfoque represivo nos va a arrojar infinidad de números. Nos arroja números tanto para las sanciones como para la impunidad, pero la cuestión de la prevención no nos va a arrojar esos números como realmente quisiéramos, salvo cuando estamos rescatando situaciones que pudieran estar perdidas. Es decir, si en el enfoque represivo nos arroja los números de cuántos homicidios hubo, cuántas personas fueron castigadas por esos homicidios, cuántos quedaron impunes, cuántas personas homicidas están en libertad, y nos arroja una serie de números que podemos identificar claramente. Por eso la gente también voltea más a verla. Y en el enfoque preventivo no. Si tú vas con un joven de 15 años, de 14 años, que está en una etapa muy rebelde, que empieza ya a cometer actos de violencia, y llegas y logras transformar su vida o logras guiar su vida, no te va a arrojar absolutamente ni un número. Tal vez sí te arrojaría un joven que está en readaptación social y que pueda salir ya con un trabajo, pueda empezar a estudiar una carrera, te puede arrojar un número de un caso de éxito, pero van a ser los mínimos. Pero ¿cuántos así? No va a haber casos donde se pudo evitar que un joven, hombre o mujer, se dedicara completamente a la delincuencia. Entonces, yo creo que por eso le hacemos más caso al enfoque represivo más que al preventivo. Pues, si se fijan en México, ¿qué estrategias realmente hay de prevención? ¿O cuántas veces habla el presidente, el gobernador, el secretario de Seguridad Pública? ¿Cuántas veces nos hablan de la prevención? Nos hablan de la reacción, nos hablan de la represión, nos hablan del castigo, pero en la prevención estamos prácticamente, no digamos que nulos, pero sí los números son muy bajos. Y luego no es lo que venden las noticias, pues mucho peor. Entonces no lo vamos a encontrar en las noticias porque no es algo que le interese. Le echamos la culpa a los medios, decimos, es que los medios no nos comparten esta información. Es que si la comparten a la gente no le interesa. Entonces, ¿para qué van a destinar tiempo, dinero en reporteros o en páginas de internet o en un periódico impreso en una noticia que a la gente no le va a interesar? Entonces, ¿cuánta gente se interesa? Porque si el gobernador estuvo abriendo en la apertura o en la inauguración de un torneo de fútbol de una colonia, o si estuvo en algún evento cultural promocionándolo, ¿cuánta gente realmente le interesa? Pero si dices que el gobernador estuvo inaugurando algunas patrullas o hasta llega la lluvia y tapa las alcantarillas por toda la basura que tiramos, le echamos la culpa al alcalde, le echamos la culpa al gobernador, y eso es la noticia del día a día. Entonces yo creo que por eso también le damos mucho a este enfoque represivo y no al enfoque preventivo. Entonces el enfoque represivo actúa después de cometido el delito o el acto violento con la aplicación del castigo. El problema en el enfoque represivo es que el daño ya está hecho. En el enfoque preventivo se considera la prevención antes de su ocurrencia y se enfoca en la disminución de riesgos que se originan, así como el fortalecimiento de los factores de protección. Si se fijan aquí, habla de disminución, no de eliminación. ¿Por qué creen que no hable de eliminación de los riesgos? Porque hay un sinfín de variables, ¿no? Un sinfín de variables que nos llevan a... O sea, podemos eliminar los riesgos. ¿Podríamos? Lo mejor no eliminarlos en su totalidad, pero sí disminuirlos.
Correcto, por eso dice disminuir y no eliminar, porque eliminar va a ser una cosa, no digamos que imposible, pero sí va a ser completamente difícil. Podemos eliminar un gran porcentaje, podemos disminuir un gran porcentaje, pero no eliminarlo. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de enfoque de prevención. Prevención de violencia contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, prevención de la delincuencia, en casa habitación, en lugares públicos. O sea, podemos hablar de su disminución, pero no vamos a hablar de su eliminación porque es algo realmente muy, muy complicado. Entonces, la cuestión es que vayamos atendiendo a cómo ir reduciéndolos y si se pudieran eliminar sería lo ideal, pero si no, con que vayamos reduciendo alguno de estos riesgos. Entonces, es una parte muy importante que siempre se debe tomar en cuenta en cada proyecto, que solamente sea disminución y que no sea, si quisiéramos nosotros establecer un proyecto y dijéramos, vamos a eliminar la violencia en la ciudad de Monterrey, pues realmente cómo podrías hacerlo y cómo podrías asegurarte que 4 millones de personas van a poder cumplir o vas a poder cumplir con el objetivo de cambiar a 4 millones de personas. Entonces tenemos que recordar que los seres humanos somos realmente los únicos animales, se puede decir, envidiosos, codiciosos, que hay en la naturaleza y emocionales. Yo siento a veces que somos más emocionales más que racionales. Y si no hacemos muchas conductas es realmente porque tenemos esta limitante de la ley, de la represión. Si no tuviéramos esta limitante de la represión, ¿cuántas cosas no haríamos? Entonces, es la parte donde tenemos que nosotros encontrar la solución a esta situación. Aquí, Durkheim nos dice que las leyes que emanan de una sociedad son las encargadas de integrar a los individuos y regular sus conductas. Él decía que si esto ocurría adecuadamente y se proporcionaban los medios necesarios, tanto los individuos como la colectividad podrían desarrollarse plenamente. Primero nos dice, en la parte de arriba, que las leyes que emanan de la sociedad son las encargadas de integrar a los individuos y regular sus conductas. Él decía que cuando una ley nace de la sociedad, es más fácil que se pueda cumplir. Cuando la sociedad se siente parte de la generación de esa ley, cuando consideran que ellos formaron parte de la formulación de la misma. Y cuando sientes que es impuesta, es cuando hay más resistencia a poderla cumplir. Yo siempre pongo un ejemplo que considero algo muy, muy cotidiano de qué es lo que pasa en el centro, sobre todo en el centro de la ciudad, tal vez no en esta pandemia, pero sí en días normales. ¿Qué es lo que pasa cuando está en la esquina y está un cordón amarillo donde supuestamente no te debes de estacionar? ¿Se estaciona o no se estaciona la gente en la mayoría de los casos? Sí. Y luego, por ejemplo, no sé si conozcan esta parte de los juzgados, acá por Juan Ignacio Ramón Escobedo, hay todavía toda una banqueta donde están los letreros de no estacionarse y hay gente que se estaciona o que no se estaciona. Sí, y dicen no meterlo. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa en las colonias donde está la conocida Doña Lupe, Doña Lencha, y que pone sus botes de basura o pone su letrerito afuera y dice se ponchan llantas gratis? ¿Se estaciona o no se estaciona? No se estaciona por evitar un problema con los vecinos. Exacto. Y a veces es por evitar un problema y a veces es también por respeto a las mismas personas. Sabemos que a veces la que tiene la tienda de abarrotes, la que es enfermera, el que es, a veces el que ayuda ahí a la gente, el señor, el albañil o el electricista, que a veces les hace trabajos a los que viven por ahí. Normalmente, en ciertos casos, pues alcanzan cierto nivel de respeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la gente respeta más las leyes
no escritas que están dentro de una comunidad las respeta más que las leyes escritas que vienen de la autoridad. Entonces, principalmente, primero porque tienen ese sentido de pertenencia, de una comunidad, de estar, tratar de evitar ese tipo de problemas. Y luego también porque dicen, bueno, pues si yo lo hago, no quiero que el vecino me lo haga. Entonces, por una parte, esa es la situación por la que no lo hacen. Pero luego, ¿por qué sí van y se estacionan donde dice no estacionarse? O donde está el cordón amarillo. Porque sienten normalmente que las leyes son impuestas por la autoridad y que la autoridad nada más impone leyes por imponer, o como decimos, perdón de la palabra, decimos, ya no hayan ni cómo chingar. Y a veces es lo que piensa la mayoría de la gente. Te imponen una ley nueva y piensan la gente que nada más lo hacen por fregar, por ponerte nuevos impuestos, por ponerte nueva multa, y ver cómo sacarte dinero. Entonces, es el común de lo que piensa la gente. Entonces, por eso no hay ese respeto a la legalidad. Y es de lo que nos habla Durkheim, donde dice que una ley que emana de la gente misma es más respetada que algo que sienten que no emanaron de ellos. Entonces, son formas que debemos de tener muy conscientes, y que a veces también es importante hacerle conciencia a la gente, porque luego la gente cree que las leyes nada más vienen del gobierno, y que no fueron planeadas y que no fueron pensadas. Claro, no todos los casos es así. Como ahorita lo que nos tocó con la pandemia, es decir, vamos a reducir el transporte para que haya menos contagios. Pues, si reduces el transporte, va a haber más contagios. Si la gente se distribuye en 3, 4 camiones, ahora se va a ir solo en uno, al reducirles el horario. Pues son medidas que a veces se hacen sin una buena planeación. Entonces, esta parte es importante. Y acá, lo que nos dice entre líneas, que es algo mucho más complicado para países como México, países como Latinoamérica, que es algo mucho más complicado de cumplir. Porque a lo que se refiere esto es que si el gobierno proporciona los medios necesarios para generar mejores oportunidades de trabajo, la delincuencia se va a reducir en gran medida. No digo que todos los delincuentes roben por necesidad. Algunos comenzaron haciéndolo por necesidad y luego lo fueron pasando de generación en generación con sus hijos. Y si no, vayan a la avenida Pablo de la Garza, donde son familias que vienen de generaciones de robar autopartes y se van pasando en el negocio de padres a hijos, a nietos y abuelos. Yo tengo amigos que viven allá, y así ha sido en la mayor parte de los negocios. La mayor parte de los negocios son familiares ahí. Entonces, esta cuestión de la delincuencia, les digo, no todos lo hacen por necesidad, pero tal vez si muchos tuvieran otras oportunidades o mejores oportunidades de vida, no se irían hacia la delincuencia y preferirían buscar un trabajo, un oficio o algo donde puedan obtenerlo de manera lícita. Pero aquí creo que sí es una parte que le falta al gobierno, el poder generar mejores oportunidades, el poder brindarnos una mejor educación o brindarnos mejores espacios o incentivos también para poder nosotros emprender. ¿Cuánta gente no se detiene a emprender por todos los bloqueos que a veces se tienen? De poner un puesto de comida, que yo entiendo que hay que cumplir con todos los permisos, pero a veces parece que hay más exigencia para un pequeño comercio que para un centro comercial de grandes dimensiones. Si tú quieres poner un local pequeño, te dice el municipio que tienes que tener dos cajones de estacionamiento, y mínimo uno debe de ser para personas con discapacidad, y lo debes de ofrecer de manera gratuita. Pues si estás en un establecimiento pequeño, pues no vas a tener la capacidad para poner un estacionamiento. Entonces, si no tienes la capacidad, pagas, no le llaman multa, pero tiene otro nombre, es un impuesto que le ponen, de que si no vas a cumplir con los cajones de estacionamiento, pues tienes que pagarle al municipio por no cumplir con los cajones. Pero
Esta obligación que se les da a los pequeños comercios no se le da a los centros comerciales de gran tamaño, porque los centros comerciales te dan 10 minutos de estacionamiento y es todo, y si no ya son 20 pesos, si te pasas son 20 pesos que tienes que pagar. Entonces, ¿dónde está la gratuidad que tiene que haber del estacionamiento en cualquier comercio? Pues a veces parece que se les exige más a los que menos tienen y se les da más privilegios a los que más tienen. Entonces, son cosas que tienen que ver mucho en esta cuestión de la delincuencia, de la incultura de la ilegalidad, donde la gente pues prefiere mejor no cumplir con lo que se le pide a cumplir. De hecho, ahorita, por ejemplo, para construcción de una casa habitación, te sale más barato construir y luego ponerte al corriente cuando tengas que pagar el catastro el siguiente año que sacar el permiso de construcción. No te dejan ya hacer prácticamente nada. Tienes que tener 5 metros cuadrados de que no haya nada de construcción, que haya agua para que por ahí se transmine el agua de la lluvia. Tienes que tener cierta parte que no puedes construir más que un solo piso, o que no puedes construir nada, tiene que estar libre hasta el cielo. Y dices tú, pues con el tamaño de las casas que están vendiendo ahora, pues si cumplo con esas medidas me voy a quedar con una casa chiquitita toda la vida y no voy a poder tener más cuartos. Pero luego sales a la calle y ves que, por ejemplo, lo que es Monterrey, principalmente la Avenida Constitución, quitaron en muchas partes la tierra que había y el césped, y en algunos sí le dejaron tierra, pero en algunos le pusieron concreto y luego le pusieron tipo césped artificial, para que pareciera que era césped, y dices tú, ¿dónde está entonces la filtración del agua? Entonces, tu municipio sí puedes quitar esos lugares para que se filtre el agua, pero a mí me exiges que yo los deje en mi casa. Entonces, son del tipo de cuestiones que la gente se pregunta y dicen, pues prefiero violar la ley, o prefiero que después me pongas una sanción a tratar de cumplir con todos los requerimientos que tú me obligas. Entonces, ese es un ejemplo de muchos que a veces encontramos de por qué la gente no cumple con estas cuestiones de legalidad. Entonces, nos habla que el castigo era una teoría que esta teoría, el castigo era una oportunidad para reforzar las leyes, pues que el castigo tenía también una función preventiva en el sentido del temor disuasivo, siempre y cuando el Estado cumpliera con su papel de proveer los medios para el desarrollo social. Entonces, dice que el castigo es una forma de prevenir el delito. ¿Qué tanto lo consideran ustedes que realmente el castigo sirva para prevenir el delito? Porque les aseguro que muchos de los homicidas saben, bueno, para empezar, yo creo que todos, o por lo menos un 99%, salvo que sea una persona con alguna discapacidad o que venga de una etnia, de alguna comunidad indígena muy alejada, de ahí en fuera, les puedo asegurar que todos los que cometen homicidios saben que van a ir a la cárcel. Entonces, ¿qué tanto realmente es un factor preventivo? Que lo es, obviamente, porque tal vez hasta muchos se han detenido en no matar porque saben que irían a la cárcel. Si supieran que no van a ser castigados o no van a ser condenados, tal vez no lo harían. Y otros que de plano pues no tienen esa malicia o esa maldad para hacerlo. Tal vez lo deseen, pero nunca lo harían. Y a veces no siempre es por la cuestión del castigo. Pero fíjense, algo que se ha comprobado con números es que el aumentar las penas no reduce la delincuencia. Si tú castigas un delito ahorita con 10 años y luego lo aumentas a 20, te siguen cometiendo igual. Porque no son tanto los años, sino es la conducta que se realiza y es el conocimiento del castigo que sabes que vas a tener. Pero si son 10 años o son 20, se sigue cometiendo el mismo delito y está comprobado. O sea, se ha visto estadísticamente que el que se aumenta una pena no reduce para nada la comisión de un delito.
Una cuestión que no se puede hacer ya, o que por lo menos tendría que haber muchos elementos y mucho trabajo para que se pudiera realizar, es volver a poner la pena de muerte en México. ¿Por qué no se puede? Porque estamos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que uno de los principios que marca es el de progresividad de los derechos humanos, que quiere decir que los derechos humanos tienen que avanzar y no pueden nunca retroceder, salvo que se justifique plenamente ese retroceso. Pero, por otra parte, habla del derecho a la vida como uno de los derechos más importantes que hay, y que se va a proteger la vida y que no va a haber penas corporales que atenten contra la vida o la dignidad humana, por ejemplo la tortura o la pena de muerte. Entonces por eso no podríamos volver nosotros a la pena de muerte. Ahora, la cuestión es, el Verde Ecologista lo ha propuesto por mucho tiempo, pero lo propone más porque sabe que le va a traer votos, el Partido Verde Ecologista. Sabe que le van a traer votos, no es tanto que les interese que haya pena de muerte o no. Pero si se llegara a implementar, ¿ustedes creen que si implementáramos la pena de muerte en México, vamos a decir, para secuestradores, como dice el Partido Verde, o para violadores, como dicen muchos otros, o para de la delincuencia organizada en venta de drogas, si para estos tres se implementara la pena de muerte, ¿ustedes creen que se reducirían los índices en este tipo de delitos? Yo sí. ¿Sí? En gran medida, poco, mucha. ¿Verdad? En gran medida, poco o mucha, o menos. No, no creo que sea alto el porcentaje, pero yo creo que sí, sí tendría que disminuir porque también está comprobado estadísticamente que muchos de los homicidios, ese tipo de delitos, suceden por emociones que no controlan en el momento las personas. No lo justifico, pero es la realidad. Entonces, una emoción la puedes evitar sabiendo la consecuencia. Por ejemplo, ahorita comentaba que las personas desconocen totalmente la cantidad de años que te corresponden según el acto que cometas. Pero escuchar ya una pena de muerte, creo que eso sí tendría como que más impacto en la persona. Tendría que reducir en cierta medida, pero yo creo que sería mínima, la verdad, porque en la cuestión del crimen organizado, la verdad, todos los días están en peligro de muerte. Sí, efectivamente. Sí, yo nada más consideraría que lo pensaría en las personas que no se dedican a eso, vaya, que cometen por un acto del momento, un sentimiento, por un celo, por un coraje, por un ajuste de cuentas, o sea, que son mínimas las personas que dentro de la estadística están consideradas así. Pero personas que se dedican a la delincuencia organizada, pues no, eso es decir, como que ya me vas a matar al final de cuentas. Y luego menos con el sistema de justicia que tenemos, que la verdad es muy fácil. O sea, me ha tocado ver casos donde por robos, o sea, robos, por ejemplo, a casas de empeño u otro tipo de establecimientos, la policía va y agarra a otros que son completamente inocentes. Sí. Y va y los torturan y los obligan a confesar con tal de cerrar el caso y con tal de no agarrar a los que realmente fueron. Entonces, si eso lo hacen sabiendo que nada más irían a la cárcel, ahora si tuvieran la pena de muerte, pues pagarían más por la protección de los policías para evitar ser ellos los detenidos. Entonces también esa sería otra parte. Para el caso de las violaciones, creo que es complicado este tipo de situación porque digo, la mayoría de las violaciones, en un gran porcentaje, o sea, se dice que la violación no es un acto sexual, sino un acto de violencia principalmente, o de ejercer poder sobre la otra persona. Entonces, normalmente en los violadores, en la mayoría de los violadores, es una cuestión que les gana la sensación, la emoción o los instintos
que es algo que no pueden controlar. Entonces, por ejemplo, un violador sabe que si llega a la cárcel, sabe lo que le va a pasar. Entonces sabe a dónde lo van a dónde lo van a llevar. Entonces, aún así, llegan a cometer ese tipo de delitos. Y aún así lo llegan a cometer contra familiares, lo llegan a cometer contra personas que saben que en algún momento pudieran denunciarlos o pudieran verse descubiertos y lo terminan haciendo. Entonces, por eso se dice que el aumentar las penas no te garantiza que va a reducir los índices de delincuencia o de la incidencia de tipos de delitos. Entonces, sí es una parte preventiva, pero no es la ideal. No es la ideal, y en México la verdad estamos totalmente, bueno, no totalmente, porque creo que sí hay una parte que sí trabaja en esta situación de prevención, pero creo que nos falta mucho más. O sea, estamos enfocados completamente en la represión, estamos completamente enfocados de querer evitar o querer eliminar el crimen organizado con el ejército, con la policía, y que muchas de las veces sabemos que nada más es por, como se dice comúnmente, taparle el ojo al macho. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, que entra a la presidencia en 2006, y él ya tenía la idea de combatir el narcotráfico porque decía que era algo que le estaba afectando mucho a México. Y él como que se sintió tan seguro, yo creo que tan seguro de aliarse con algunos narcos como el Chapo y como los Beltrán Leiva, de decir, me organizo con ellos, llegan a un pacto de decir, yo los dejo trabajar, pero elimínenme a los de la última letra del abecedario. Ellos te dicen, mejor ni digas el nombre, pero ya sabemos cuáles son. Elimina estos grupos que realmente estaban causando mucho más malestar a la gente, que fueron los que empezaron con la cuestión de los secuestros, el cobro de piso, y meterse con gente que no tenía nada que ver con el mundo de las drogas. Entonces dijeron, vamos a eliminar esos grupos con el apoyo del ejército, con el apoyo del Chapo y de los Beltrán Leiva y algunas otras bandas del crimen organizado, pero plantearon mal la estrategia, como que se sintieron tan seguros de ganar ellos unidos, y luego vino toda la desunión de la federación. Entonces, fue una cuestión de ataque directo, de ataque con armas, de ataque violento, y realmente lo que ha provocado son pues el mayor número de muertes en México en muchísimos años. O sea, lo que es el sexenio de Calderón, de Peña Nieto, y que llevamos de Andrés Manuel. Yo no digo que haya estado mal la intención que haya tenido Felipe Calderón. Yo creo que su intención sí fue no de acabar con el crimen organizado, sino de acabar con los cárteles que más estaban haciendo daño a México. Seguir dejando trabajar algunos de ellos, que también pues de ahí viene mucho dinero para campañas y para otras muchas cosas. Pero estamos hablando del 2006, hace 14 años. Si hace 14 años se hubieran enfocado en la prevención más que en la reacción o en la represión, ¿cuántos jóvenes ahorita que están dentro de la delincuencia organizada no estarían haciendo otra cosa mejor? Si ese dinero que gastaron en armas, en policías, en pensiones también, porque cuántos policías han muerto y las viudas o los viudos han quedado pensionados, o cuántos quedaron incapacitados para trabajar y hoy reciben una pensión, y se tuvo que sustituir por otro elemento. Entonces, ¿cuánto dinero no se ha gastado en el narcotráfico, en el combate a la delincuencia organizada, que si en vez de haberlo gastado en eso, lo hubieran invertido en prevención? ¿Cuántos miles de jóvenes hoy en México hoy estuvieran haciendo otra cosa en vez de andar con las bandas del crimen organizado? Estamos hablando de 14 años. O sea, ¿cuántos jóvenes hubieran tenido otra oportunidad, otra manera de ganarse la vida y no de esta forma? Si en vez de haber fomentado todo este tipo de cosas y traernos series como El Señor de los Cielos,
y series como otras donde se ponen a los de la delincuencia organizada como gente exitosa, como gente con mucho dinero, que vas a tener muchas, las mujeres que quieras, o las mujeres pueden conseguir lo que quieran de los hombres y van a tener una vida de reinas. Pues si no nos hubieran vendido tanta esta idea, creo que estos jóvenes estuvieran hoy haciendo otras cosas completamente distintas, pero se enfocaron en la represión, se enfocaron en la violencia y no se enfocaron en la prevención. Entonces, es una de las principales defectos que tenemos, no solo en México, sino en Latinoamérica. O sea, los países de Latinoamérica, básicamente así vivimos. En otros países europeos, claro, son menos población, es menos territorio el que tiene que abarcar la autoridad, pero son sistemas pues mucho mejores que en Holanda, en Suecia y en otras partes han cerrado cárceles. Después vamos a ver algunos videos sobre eso, cómo han cerrado cárceles porque la incidencia es menor. Aparte también que ya tienen otros sistemas que aquí apenas vamos a empezar a utilizar, que son la mediación, el arbitraje, la conciliación, que son mecanismos que tenemos para solucionar cierto tipo de conflictos. O lo que vamos llegando apenas ahorita, la reparación del daño. Entonces, si reparas el daño no tienes que ir a la cárcel. Y antes no. Antes era de que, oye, me asaltó, me robó en la calle. Yo traía, acababa de sacar del cajero, no sé, 4,000 pesos, que eran buena parte de mi quincena, o era mi quincena completa, dependiendo de cada quien. Era mi quincena completa, acababa de cobrar, se llevó mis 4,000 pesos y se llevó mi celular. Vas, lo denuncias, afortunadamente lo agarraron, pero ya no traía el dinero. Y también me ha tocado, una vez se metieron a mi casa a robar, se robaron, era poquito dinero afortunadamente, se robaron un poco de dinero y un celular. Yo salí a buscar al joven porque alcancé a ver, o sea, no estaba seguro si se había metido o no, nada más encontré la puerta abierta, yo estaba en el cuarto, encontré la puerta abierta, salgo y veo a alguien caminando y cuando intento acercarme para ver qué pasaba, yo sin saber, se echó a correr. Entonces yo corro y ya vi que no lo iba a alcanzar, me iba a regresar a la casa y en eso vi que pasó una patrulla. Detengo a la patrulla y les digo que creo que alguien se metió a mi casa y ya les dije así más o menos lo que pasó. Me voy en la patrulla a buscarlo, dimos varias vueltas, no lo encontramos, llegando me fueron a dejar los de la patrulla en mi casa y yo hasta descalzo. Me van a dejar los de la patrulla y en eso veo que otra vez salió de mi casa, o sea, como que vio que nos fuimos a buscarlo y se volvió a meter, no sé. Pero a lo que voy, perdón por meter tanto rollo, pero cuando nos bajamos de la patrulla, los policías lo detuvieron y lo detuvieron enfrente de mí. Le quitan la mochila, nada más que en eso yo me voy a ver si estaban, fue hace ya algunos años, voy a ver si mi mamá y mi hermana estaban bien. Y nada más en 2 minutos que entro y salgo, me dicen, aquí está lo que se robó. Y me regresan una carpetita que era donde venía el dinero, y me regresan la carpeta y el celular y ya sin dinero. Entonces, el dinero no lo pudo haber escondido en otra parte, no lo pudo haber puesto en otra parte, entonces seguramente fueron los policías que se quedaron con el dinero. Y esto, pues sabemos que es como dicen, pan de todos los días. Entonces, esta cuestión de la delincuencia también viene a veces de las mismas autoridades, donde pues tienen este tipo de conductas y que realmente a veces hacen que la sociedad pues desconfíe de ellos. Entonces, en este tipo de situaciones, vamos a decir, una persona que le robaron su quincena, regresando al ejemplo que estaba poniendo, le robaron su quincena, le robaron su celular, agarran a la persona y no encuentran el dinero, que si porque la persona lo aventó, lo tiró, se lo quitó la policía, lo que tú quieras. ¿Y qué era lo que pasaba en el anterior sistema? Ya lo vamos a meter a la cárcel. Pues sí, lo metes a la cárcel, lo metes a lo mejor 6 meses porque era la primera vez que robaban, lo metes 8 meses, lo que tú quieras. ¿De qué me sirve a mí una persona 8 meses encerrada en la cárcel si no me van a devolver mis 4,000 pesos, que era mi quincena? Y que era, el sustento y mi celular. O sea, ¿cuánto te cuesta un celular ahorita? Que las personas puedan estar pagando. Si a veces
te costó mucho trabajo el tenerlo y luego que te lo roben y que no te puedan reparar el daño, entonces era una cuestión muy, muy complicada. Hoy afortunadamente tenemos la reparación del daño, donde la persona puede decir que te regreso lo que te robé, o te compenso, te indemnizo y no tengo que ir a la cárcel. Entonces, esto es mucho mejor para todos. Alguien puede decir, es perdonar a un delincuente. No tanto, o sea, porque al final de cuentas está pagando y, y va a tener también una sanción, aunque sea leve, pero el meterlo a la cárcel 3, 4 meses o 6 meses, el tiempo que le den, sabemos que si es la primera vez, posiblemente se va a volver todavía mucho más experto en robos o se va a tener que alinear con algunas de los miembros del crimen organizado y va a salir peor que como estaba. Y luego aparte el gobierno le tuvo que estar dando de comer y le tuvo que dar techo y le tuvo que dar vestido y le tuvo que dar hospitalización en caso de que la necesitara en el tiempo que estuvo ahí. Entonces, la verdad, no tenía sentido el hacer este tipo de implementar este tipo de sanciones. Entonces, pues lo importante aquí es que encontremos medidas realmente que vayan enfocadas a la prevención más que a la represión. Entonces, continuando con esto, vemos ya lo que es el enfoque de la prevención, donde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos dice, concibe la prevención como las estrategias para reducir los riesgos de que se produzcan delitos, incluyendo el temor que genera a nivel de percepción social. O sea, que se busca que se reduzcan los índices de delincuencia, pero que también se reduzcan los índices de percepción de la inseguridad. Porque luego también esa es una cuestión que no se toma mucho en cuenta. Cuando realmente hay inseguridad y cuando existe solamente la sensación de la inseguridad. Y es un ejemplo que les pongo muy seguido. Por ejemplo, las mujeres. Si tú le dices a alguien que tal vez nunca ha pasado por la calle Ruperto Martínez o por Espinosa, por ahí por las calles del Mesón o cercanas a la universidad, por acá del Mercado Juárez, si tú les dices, ¿te sentirías segura caminando por esas calles? Obviamente te dirían que no. Y algunas que la hayan caminado y que nunca hayan sido asaltadas u hostigadas de manera, un hostigamiento sexual por parte de los que van a las cantinas o los que transitan por esos lugares, aunque nunca lo hubieran sentido, si tú les dices, oye, cuando caminas por ahí, ¿te sientes segura? Te van a decir que la mayoría que no. Estudiantes de las torres de la universidad, muchos han sido asaltados por algunas zonas, otros no. Los que no han sido asaltados, si tú les preguntas, oye, cuando sales a las 10 de la noche de la universidad y vas a tomar tu camión, ¿te sientes seguro cuando vas por estas calles? Te van a decir que no. Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa es cuando realmente hay hechos o actos ilícitos que se llegan a suceder en estos lugares. Entonces, la intención de la ONU es no nada más reducir los índices de criminalidad, sino también reducir la percepción que se tiene sobre la inseguridad, que la gente se sienta segura, que la gente no esté con el temor de que le puede pasar algo. Dentro de los factores de violencia, aquí es donde vamos a entrar en cada uno de los aspectos. Vamos a ver primero los de riesgo, posteriormente los de protección. Ahorita nos quedan por ahí 12 minutos. Igual, no sé, ¿tienen otra clase después de mí? Sí. Perfecto, entonces para no salir en punto de las 7:20, sino unos minutos antes y que tengan oportunidad si quieren ir a tomar algo, pasar al baño o algo, que estén a tiempo con su siguiente maestro. Entonces le damos unos 7 minutos más a la clase. Entonces, factores de violencia, primero tenemos los de riesgo y luego los de protección.
vamos a ver los 4 aspectos: el individual, el familiar, el comunitario y el social. Pues, cómo gradualmente van cambiando y todos tienen que ver, todos absolutamente, cada uno de ellos. En el factor de riesgo individual, dice que son un conjunto de características inherentes a la persona, tales como el género, la edad, carácter, personalidad, que son parte del desarrollo personal, así como su historia de vida, experiencias traumáticas, sexualidad, desarrollo escolar y exposición a la violencia. Este factor individual es importante porque luego a veces le damos mucha importancia al factor comunitario. Decimos, es que si viene de la colonia Independencia, o si viene de la colonia Campana, o si viene de Tierra y Libertad, pues seguramente puede ser una persona violenta, o tiene tendencia a ser un delincuente, y en realidad no es así. O decimos, es que si viene de padres viciosos o padres golpeadores, tiene la tendencia de ser así. Y sí existe cierta tendencia, sí va a haber ciertos patrones que sigan, pero no siempre va a ser así. Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado conocer familias donde hay violencia, donde hay adicciones, alcoholismo, drogadicción, hay maltrato hacia los hijos o hacia la esposa, y resulta que de los hermanos, unos son violentos, otros son un poco más agresivos, otros son al lado contrario, son víctimas en la casa, y a veces tenemos la tendencia a creer de que si un niño es golpeado en su casa o es maltratado, normalmente tiende a abusar de sus amigos en la cuadra, en la escuela o en los lugares a donde va, y no siempre es así. A veces se vuelve cohibido, se vuelve algo sumiso, y se le impregna el papel de víctima tanto en su casa como en la escuela o a donde va. Entonces lo maltratan en la casa y aparte lo maltratan en la escuela, y luego lo maltratan en la cuadra también, porque tiene ya esa sensación de que no se sabe defender o que no podría defenderse aunque quisiera. Entonces, este factor individual siempre va a ser muy variante, va a ser muy, muy cambiante. No hay una cuestión que podamos decir que esta va a ser la única línea y esta va a ser la única forma en que van a ocurrir las cosas. Entonces, tiene mucho que ver. Hay factores también que son biológicos, que son cuestiones bioquímicas del cerebro, donde a veces el cerebro genera ciertas sustancias que hacen que la persona sea más agresiva, que sea hiperactiva, que sea algo sumisa, algo retraída. Entonces, también tiene que ver el factor biológico, el factor fisiológico, pero también tiene que ver las experiencias traumáticas que tuvieron, como en algunos casos pueden decir repetir los patrones de violencia o de adicción, y en otros casos decir todo lo contrario. A mí me ha tocado conocer amigos que con papá alcohólico, golpeador, y él es todo lo contrario. Y pues yo no le voy a dar lo mismo que mi padre nos dio a nosotros como familia, yo no le voy a dar lo mismo. Y era un amigo que sabía pelear y o sea, nunca le tuvo miedo a los golpes, pero a lo último que trataba de recurrir a la violencia. No le gustaba ser violento, aunque no le daba miedo. Entonces, depende de cada quien. Y hay otros que se vuelven agresivos completamente, no solo en su casa, en su familia, sino en el trabajo y en muchas partes donde traen ya esa tendencia por esas experiencias que tuvieron. Entonces, siempre el factor individual va a ser algo que incida en las personas, con independencia de su entorno familiar, con independencia del entorno comunitario y con independencia del entorno social. Aunque el entorno social, al ser un entorno que es a nivel global, porque involucra lo que es el país completo, casi en su generalidad, pues la cultura de ese país va a influir. ¿Y qué es lo que encontramos en la cultura mexicana? Encontramos cultura de la corrupción, encontramos cultura del menor esfuerzo, en muchos de los casos, no digo que en todos, pero sí tenemos esa cultura donde, siendo un país con tanta riqueza natural, porque
tenemos la riqueza natural que no tienen países árabes, salvo algunos que tienen más petróleo que nosotros, pero simplemente tenemos la riqueza natural que no tiene Estados Unidos. ¿Y quién es más poderoso económicamente? Sabemos que Estados Unidos. ¿Qué pasó con Alemania y con Japón en la Segunda Guerra Mundial? A Japón le destruyeron 2 ciudades completamente, lo dejaron completamente en la quiebra. Alemania quedó completamente destruida completamente en la Segunda Guerra Mundial. Menos de 50 años, ya era un país 4 o 5 veces más poderoso que México. Entonces, es una cuestión cultural, no es una cuestión de riqueza, de pobreza, de geografía, sino es una cuestión cultural que influye y obviamente influye en el individuo. Pasamos a lo que es el factor de riesgo familiar, ya casi vamos a acabar, y nos dice que son las diferentes situaciones que se manifiestan en el círculo social más cercano de una persona, que influyen en su comportamiento, además de contribuir en la generación de violencia. Entre ellas se encuentran la violencia familiar, composición de roles y la unidad doméstica. Permítanme tantito, Ivana. Perdón. Nos habla de estas diferentes situaciones. Aquí, recuerden, estamos hablando de factores de riesgo únicamente. Entonces, en la cuestión de la violencia familiar, los vicios, la familia extensa, estas relaciones asimétricas de poder, pero creo que ahorita una de las cuestiones que está afectando mucho es la cuestión de la composición de la familia, que ha cambiado. De hecho, el INEGI entra en otros conceptos ya de familia, la familia nuclear, la familia homoparental, la familia ampliada, y hay otro cuarto, que es el que acaba de agregar, ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo de él, pero donde habla de lo que son las familias de ahora, donde incluyen también a miembros que no pertenecen a la misma familia y se involucran dentro de una familia. Pero creo que lo más importante que se debe tomar en cuenta ahorita son los roles familiares, que han sido cambiados completamente. Y no quiero criticar a nadie, yo tengo familiares donde muy jóvenes han salido embarazadas y lo que hacen es cambiar completamente los roles de la familia, donde la abuela se vuelve la madre o donde la tía se vuelve la madre, la tía joven, o a veces el mismo hermano o hermana se vuelven los padres de los hijos más pequeños, donde a veces tuvieron un hijo muy joven y luego resulta que a los 30 y tantos años volvió a salir embarazada, algo no planeado, y tienen que trabajar el papá y la mamá. Entonces la hija o el hijo que tiene 9, 10 años le encargan los cuidados del niño más pequeño. Entonces le quitas el rol de hermano y le das un rol no completamente de padre, pero sí le otorgas una responsabilidad. Al abuelo le quitas el rol de abuelo y le das el papel de padre otra vez. Y en muchos de los casos las jóvenes ni siquiera toman el papel de madre, porque a veces están demasiado jóvenes y se entiende por una parte, donde quieren salir, quieren disfrutar, pero no adoptan ese papel de madre. O los hombres que no quieren reconocer o que no quieren hacerse cargo ni de la pensión ni de nada, pues rehuyen completamente esa responsabilidad. Entonces, todos estos roles han ido cambiando y se han ido descomponiendo. Y ahora tenemos también los otros roles donde ya no hay papá y mamá, sino ya donde hay 2 papás o hay 2 mamás, que estos podemos decir que tal vez sean los que afecten menos, porque normalmente toman la decisión de tener hijos, de adoptar o de tenerlos de alguna manera. Pero pues son factores que van cambiando los roles familiares. Ya me pasé 2 minutos, son las 7:17. Lo continuamos en la próxima semana. Como quiera les voy a cargar información en el transcurso de esta semana. Antes del viernes van a encontrar ahí en la plataforma. Ya les aviso por WhatsApp. También recuerden ahí el publicar en la sección del grupo.
Mándenme su fotografía, la que ustedes quieran para hacer el mosaico, igual que en los otros grupos, para incluirlo ahí. Digo, de hecho, si ustedes están de acuerdo, si no, si dicen, no, yo no quiero mi foto, no hay ningún problema. Pero, si quieren, podemos hacer una foto igual del grupo, publicarla y luego ya que empiecen a publicar ustedes. Pues no sé si hay alguna duda, algún comentario. No, la foto la vamos a mandar en el grupo de WhatsApp. Sí, si quieren mandármela individual y luego ya yo me encargo, Okay. para que no tengan que compartirla así con todos. Me la mandan a mí y yo la edito y la publico. Bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Todo bien. Perfecto, entonces estamos como quiera en comunicación entre semana y si no nos vemos próximo lunes para la de introducción y martes para la de prevención. Muy bien, que tengan buenas clases, no les digo que descansen, pero que tengan buenas clases y luego que descansen bien. Gracias, Leo. Vamos. Buenas noches. Hasta luego. Emilio, te escribo en un ratito más. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.